15, por favor. Teens, por favor. Los teens, pueden salir, salgan los teens. Los preadolescentes. Hoy quiero ambientar un poco la palabra. Haciendo un breve recuento de lo que Jesús en algún momento significó para esta nueva generación. Usted y yo hacemos parte de una nueva generación. Amén. Una nueva generación que empezó a gestarse después de Cristo y que se avivó después de que un hombre como Pablo pudo empezar a darle vida a lo que había quedado escrito y a lo que él mismo empezó a alimentar con sus escritos. Quiero hacer un paréntesis, quiero darle un saludo muy especial a muchas personas que nos están viendo por internet. Tenemos muy buena audiencia por internet. Amén. Tenemos gente muy fiel por internet. Amén. Quiero darle un saludo especial a esas personas que nos escuchan en la distancia. Hoy es común, no sé si a usted le pase, es muy común escuchar a los hombres o a las mujeres diciendo: es que mi mejor amigo, es que mi mejor amiga, es que, ¿verdad? Yo escucho mucho decir, no sé, a mí me cuesta trabajo yo decir: ay, mi amor, es que estuve hablando hoy con mi mejor amigo y le conté todo lo que me pasaba contigo. Es como raro, ¿sí o no? Eso suena, no sé, suena raro. O cuando las niñas dicen: es que mi mejor amiga, y a los años dicen: y tu mejor amiga se quedó con mi novio, ahora son esposos. ¿Sí o no? Porque el dicho dice que amigo el ratón del queso, y se lo comió. ¿Sí o no? Entonces nos vamos dando cuenta que realmente cuando tenemos un amigo real, verdadero, no imaginario, sino verdadero, real, porque en esta iglesia no predicamos ni hablamos de un Cristo muerto, ¿verdad? Hablamos de un Cristo vivo. Esta es una iglesia de vida, amén. Por eso se llama Sembrando Vida. Eso es una iglesia. Y por eso nosotros, o como pastor, siempre he querido enfatizar que tenemos que ser una iglesia que exalta el nombre de aquel que a través de la palabra y a través de las enseñanzas nos dejó escrito un manual perfecto, un manual que nos anima, un manual que nos exhorta, un manual que nos enseña. Y hay un versículo que se lo quiero leer rápidamente. El escritor de los Hebreos deja una frase que me gusta, una frase ¿Qué versión tenemos, Juancho? ¿Qué versión tenemos del Easy Worship? NBI tenemos. Pon ahí, Hebreos capítulo 1, verso 1, por favor. Hebreos capítulo 1, verso 1. Y quiero mostrar lo que el escritor de los Hebreos, del libro de los Hebreos, dice. ¿Lo tiene conmigo? Si lo tiene, búsquelo, por favor, rápidamente. Bibliólogos, por favor, atentos a la palabra. ¿Lo tiene conmigo? Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios, habiendo hablado muchas veces. ¿Y cómo? Vamos a repetirlo. Dios, hablando muchas veces. Muchas. ¿Y de qué más? Y de muchas maneras. Acuérdense que si es necesario, y lo compartíamos hace un tiempo, pone a hablar las burras. Amén. ¿Sí es verdad? Pone un brujo a adorar el nombre del Señor. Así es el Señor. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por medio de los profetas, en estos postreros días, diga conmigo, hoy son estos postreros días, nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo. Hijo con mayúscula.
es decir, Jesús. En otro tiempo el Señor hablaba a través de ¿quién? De los profetas. Cuando el Señor necesitaba hablarle a Israel que estaba en Egipto, ¿a través de quién le habló? Moisés. Moisés fue el instrumento. En el tiempo de Acab, ¿a quién le habló? ¿A través de quién habló el Señor? A través de Elías, ¿verdad? En el tiempo de Babilonia habló a través de un profeta llamado Daniel. En el tiempo del rey Usías habló a través de un profeta llamado Isaías. O sea, en el tiempo antes de Jesús siempre usaba profetas para poder traer palabra. En el tiempo de David usó un profeta llamado Natán. Es decir, siempre el Señor está hablando, siempre. Usted no puede decir a estas alturas, es que si Dios me hubiera dicho, baja. Mentira del diablo, porque el Señor a usted y a mí nos habla de muchas maneras. Lo que pasa es que no nos gusta muchas veces lo que el Señor nos dice, ¿verdad? Nos gusta acomodarnos. Somos más acomodados que un desvelado. ¿Ha visto que un desvelado cómo se acomoda? A todos lados. Pero después de Jesús, el Señor dice la palabra que en los postreros días ya el Señor empezó a hablarnos, no a través de profetas, sino a través de ¿quién? De su Hijo, de Jesús. ¿Qué es un buen amigo para ti, Sandy? Dame rápido, uno. Leal. André. Pastora, perdón. Pastora Andrea, dígame. Un consejero. Karen. Me comprende. Pastora. Tierno. Fiel. Fiel. Carlos. Compañero. José. Rápido. Compañero. Jaime. Sincero. Para mí, un buen amigo me dice la verdad en la cara. Un buen amigo no me manda a decir razones con nadie. Un buen amigo me sienta y me dice, usted está mal. Me confronta con la verdad. Me confronta con realidades. Eso es un buen amigo, ¿verdad? Yo quise titular esta palabra, mi mejor maestro y mi mejor amigo es Jesús. No tengo otro. Usted no se crea que mi mejor amigo es el que me acolita, es el celestino. No, ese es una alcahueta. El que le tapa el pecado, el que le cubre el pecado, ese no es un buen amigo, es una alcahueta. Los hombres hoy dicen, es que me voy con mi amigo, necesito tiempo con mis amigos. ¿Cuáles amigos? Es una parrandada de vagos que se van a tomar y a morbosear mujeres, porque ese es el plan de los hombres hoy. ¿Cuáles amigos? ¿Cuál amigo es el que usted le dice, venga, yo le gasto, emborráchese conmigo? ¿Qué tipo de amigo es? ¿Qué tipo de amiga es la que le dice, no te preocupes, tu esposo no se pone bravo, vamos y nos pegamos una bailadita con los de la oficina? ¿Qué tipo de amiga es esa? ¿Qué tipo de amiga es la que no respeta la autoridad de su esposo en la casa? ¿Verdad? ¿Qué tipo de amigo es el que le dice al joven, pruébese este poquito, hermano, que en la casa no se dan cuenta? ¿Qué tipo de amigo es el que le dice, acaso usted no ha visto lo que está de moda? Triple X. Esos son los amigos que hay hoy. Yo me acuerdo que tenía un gran amigo en sexto. Y un día me dice, le cobro 100 pesos por dejarlo ver algo que usted nunca ha visto. Dígame, un muchacho de 11 años, 12 años, y acababa de salir el billete de 100, eso era nuevo, estaba calientico. Pues me ahorré una semana, me ahorré 100 pesos, y un día le dije, ya los tengo. Me dijo, nos vemos en el Coliseo. El Coliseo era abandonado. Le dije, tenga, ¿qué me va a mostrar? Y sacó una revista que hasta el día de hoy la recuerdo. Le digo, Señor, gracias porque nunca permitiste, Señor, que mi mente se perturbara. Playboy. Y era mi gran amigo. Ese mismo gran amigo un día me dijo, yo le dije, oiga, tengo 20,000 pesos que me regalaron de cumpleaños, me acuerdo yo, más adelante.
Me dijo, oiga, aquí al frente en el centro comercial hay un sitio donde venden unas pirámides. Son de buena suerte y eso trae la energía. Uno se acuesta. Y yo le dije, ¿en serio? Camine, vamos a comprarla. Y me llevó. Me dijo, tranquilo que eso se la rezan. Eso es muy bueno. Eso es. Y después me di cuenta que él era amigo del local. Y que 20,000 no eran 20,000, solo costaba 10,000. Esos son los amigos que tenemos hoy. El gran amigo que usted lleva a la casa porque como es su amigo y usted confía tanto en él, pero se le olvida que su amigo, por muy amigo que sea, sigue siendo hombre y sigue siendo carne. Y ese gran amigo puede ser el que mientras usted va al baño mira a su esposa con deseo. Lindo el amigo. Linda la amiga a la cual usted le da toda la confianza, pero en el momento que pueda, tenga. Chao, marido. Pastor, con mi amiga no es así. Esperemos. El tiempo da respuestas. Pero la Biblia nos deja un ser maravilloso que nos enseñó, que nos exhortó, que fue maestro, que fue amigo, que fue consejero, que fue pastor, que siempre supo decir las cosas con amor, pero también con autoridad. Entonces cuando yo tomo esta palabra de Hebreos y digo, bueno, Señor, dice la palabra que en los postreros días, aquí en esta versión dice, en los días finales, el Señor ya nos empezó a hablar, ya no por los profetas, sino a través de su Hijo Jesucristo. Digo, bueno, Señor, ¿y dónde está toda esa enseñanza? Y cuando vengo al Evangelio y empiezo a leer todos los Evangelios, me doy cuenta cómo el Señor empezó a darnos lecciones de vida de una forma sencilla, de una manera transparente, sin esperar nada a cambio, pero siempre buscando su bienestar y el mío. Entonces, cuando empiezo a leer la palabra en el libro, en el Evangelio escrito por Mateo, acuérdense que Mateo fue apóstol. Mateo no solamente fue escriba, fue apóstol. Porque Mateo fue uno de los 12 evangelistas, de los que escribieron los evangelios, que caminó con Jesús. El otro fue Juan. Los otros 2 evangelios fueron escritos no por apóstoles, por hombres y mujeres, o por 2 hombres que eran escribas de apóstoles. Lucas, escriba de Pablo. Marcos, escriba de Pedro. Pero Mateo, cuando empieza a relatar la historia, cuando Mateo empieza a relatar todo lo que sucedió en los evangelios, cuando Mateo empieza a hablar acerca de Jesús, empieza a darnos unas puntadas de lo sencillo que fue Jesús. Y el Señor empieza a través, no solamente con lo que Él hablaba, con su vida empezó a darnos ejemplos sencillos. Por ejemplo, de todas las maneras y sobre todos los aspectos de la vida, siempre Jesús dio ejemplo. Siempre. No hay una sola palabra que Jesús haya dicho de la cual no haya dejado una enseñanza. Por ejemplo, cuando la palabra dice, ya en el libro de Juan, dice, Jesús lloró. Cuando Lázaro se murió, Jesús lloró. ¿Saben qué nos muestra eso? Que todos tenemos derecho a expresar nuestro lado más sensible. Que llorar hace parte de un proceso de sanación. ¿Se da cuenta? De todo podemos aprender del Señor. Hay una primera enseñanza cuando leemos el libro de Mateo en el capítulo 3. Dice la palabra en el verso 13, dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Y recuerde usted que Juan se rehusó a bautizar a Jesús. Juan dijo, Señor, pero yo no soy digno ni siquiera de amarrar tus sandalias. ¿Cómo quieres que te bautice? Y Jesús de forma sencilla le dice, ¿sabes una cosa? Deja así, porque conviene que cumplamos toda justicia. Dice la palabra, entonces le dejó.
Juan se oponía a que Jesús fuera bautizado. Y en el verso 16 dice: y Jesús, después que fue bautizado. Es decir, Jesús empezó a dar ese primer paso para poder consolidar su fe. Es necesario, amados, y eso es para los que no han dado ese paso de fe, bautizarnos. No podemos tener el argumento. Algún día alguien me dijo: pastor, pues yo me bauticé. ¿Pero cuándo? ¿En qué iglesia? Dice: mi mamá me bautizó cuando tenía como 2 años. Le dije: hermano, pero es que ese no es el bautismo que la Biblia habla. La Biblia habla de un bautismo en el cual, a través de un paso de fe, yo renuncio a ese viejo hombre, entierro a ese viejo hombre en el agua que representa el Espíritu, y sale un hombre renovado. Ese es el poder del bautismo. Y el bautismo debe hacerse, ojo, con conocimiento, con criterio, con autonomía. Por eso un bautismo, siendo bebés, no tiene una sensatez. Por eso Jesús no fue bautizado cuando fue pequeño. Usted no ve a Jesús yendo, cuando María fue a llevar a Jesús y vengo a bautizarlo, le dijo quizás al rabino. No, Jesús fue bautizado cuando tenía 30 años, cuando ya era un hombre sensato, correcto, con conciencia, tenía claro el bien, el mal, tenía autonomía para tomar sus decisiones. Y fue el primer paso. Dese cuenta algo. El primer acto público que hizo Jesús fue bautizarse. Por eso nosotros en la iglesia establecimos algo que se llama ¿qué? Un discipulado. Porque la gente dice: pastor, ¿y para qué quiere que me bautice? En el discipulado le explicamos. Porque es importante que usted se bautice. Porque es importante que usted dé un paso de fe. Se da cuenta, el Señor empieza a dejarnos enseñanzas. Pero hay personas que han pasado su vida, largos años en el Evangelio, y nunca han bajado las aguas. Nunca. Es como la pareja que llevan 50 años en unión libre y nunca fue capaz de hacerla a su esposa en un altar. Falta algo, ¿verdad? Ay, como que me falta el centavo para el peso. Lo mismo pasa con el bautismo. Y por eso él mismo, ante la oposición de Juan, nos dejó enseñado con humildad, nos dejó enseñado con sensatez, que el bautismo es el primer paso de un verdadero cristianismo, de un verdadero arrepentimiento. Es el bautismo. Y hay muchas personas que no se bautizan porque se cree que son incapaces de poder cambiar su conducta pecaminosa. Y eso se traduce en cobardía. Porque nadie nos garantiza que después de bajar a las aguas, que después de bautizarnos, no vamos a pecar nunca más. Eso no es verdad. Y los que somos bautizados sabemos que aún después de que nos bautizamos tenemos muchas luchas, porque quizá cuando nos bautizamos tenemos solo un poquitico de madurez, pero no tenemos toda la madurez que vamos adquiriendo a través de los años. Y esa inmadurez hace que nos vayamos a equivocar. Eso es normal, hermano, porque no podemos escogerla de maña, ¿verdad? Podemos coger la misericordia de caucho y estirarla y estirarla y estirarla, porque cualquier día se puede reventar. El primer ejemplo que nos deja el Señor, la primera enseñanza, es el bautismo. El bautismo como paso de fe, el bautismo como paso para poder consolidar mi relación y mi relacionamiento con el Señor. Pero si usted sigue leyendo la siguiente porción bíblica, el Señor nos deja otra gran lección, hablando solo de Jesús. Hoy le estoy hablando solo de Jesús. Nos deja otra gran lección. Y el Señor nos deja claro cómo combatir la tentación desde 3 aspectos diferentes. Porque cuando termina el capítulo 3, termina con el bautismo, y la palabra dice, terminando el bautismo, dice la palabra, dice que cuando Jesús fue y bajó a las aguas, dice la palabra que se oyó una gran voz en el cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. 2 cosas.
para el que se bautiza. Primero, identidad. Ya no va a estar por el mundo huérfano, tendrá un Padre, y es el Padre eterno. Segundo, le da un valor a su acto de fe. Es como cuando el papá dice: hijo, lo hiciste bien, me siento feliz de ti. Tremendas palabras. Identidad y valor. Dos características de la persona que decide bajar a las aguas en el bautismo. Pero el Señor continúa, y cuando empieza el capítulo 4, empieza un relato del cual quizá nosotros nos asombramos. Un relato del cual uno diría: pero ¿cómo es posible que Jesús haya podido ser tentado? ¿Cómo es posible que el Señor haya permitido que Satanás haya tentado a Jesús? Yo no puedo explicarme eso. Capítulo 4, verso 1 dice: entonces Jesús fue llevado ¿por quién? Más fuerte. Por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. La misma historia que vivió Job. Igual. Una situación que el Señor permitió para poder confrontar la realidad del hombre. Una realidad que el hombre quizá no había vivido. Una realidad, hablando de Job, que me imagino Job diciendo: Señor, yo como soy tan fiel, yo como soy tan bueno, Señor, yo como no robo, como no mato, Señor, yo como no le hago daño a nadie, Señor, yo como solo he tenido una mujer toda la vida, Señor, yo como, Señor, soy tan bueno. Y el Señor dice: bueno, solo hay uno. Y puso a Job a pasar aceite. Y le permitió a Satanás tomar la vida de Job, diciendo: toma lo que quieras, pero no te metas con su vida. Lo mismo pasa con Jesús. El Señor permite que venga Satanás a poder confrontar, a poder tentar, a poder doblegar quizá la humanidad de Jesús. Pero el Señor, su sabiduría, en su haber, nos da 3 lecciones grandes solamente en esta porción bíblica del momento que fue tentado. Jesús combatió la tentación desde 3 aspectos diferentes. Y son 3 aspectos de los cuales usted y yo combatimos la tentación. Porque ninguno de los que está acá puede decir: pastor, levante la mano y diga: pastor, a mí nunca me han tentado, pastor. Nunca. Eso no es verdad. Todos en algún momento de nuestra existencia hemos sido puestos a prueba. La palabra dice en el libro de Santiago, dice: ninguno que sea tentado diga que es tentado de parte de Dios, porque el Señor no puede ser tentado. Entonces el primer error que cometemos cuando tenemos una tentación al frente es decir: ay, Señor, por favor, no, Señor, no, quítame esto del frente. No es Él. No es Dios el que les ha tentado. Cuando usted como hombre tiene tentaciones, cuando usted como mujer tiene tentaciones, no es Dios el que les ha tentado. Pero si es el enemigo el que quiere buscar la forma de que usted pierda todo lo que usted ha podido caminar y avanzar con el Señor. ¿Y sabe algo? Cuesta mucho avanzar. Mucho. Cuesta mucho consagrarse. Cuesta mucho poder dar pasos hacia el Señor. Pero Jesús, cuando Satanás empieza a confrontar su fe, dice el verso 3 del capítulo 4: y vino a él, ¿quién? ¿Quién vino? Acá dice: el tentador. Aleluya. Y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. El escritor Flavio Josefo dice que ese pináculo tenía una altura estimada entre 110 y 120 metros. Era la parte más alta del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Salmo 91. Y Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor
tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Qué dice la palabra? Reprended al diablo y huirá de vosotros. A la tentación no se le caramelea. A la tentación no se le da, ¿cómo se dice?, contentillo. A la tentación no se le dice: no te puedo hablar ahorita, te hablo más tarde. Eso no es la forma de confrontar la tentación. A la tentación se le da por la cabeza. ¡Sha! Usted no ve a Jesús entablando una conversación, un debate con Satanás, ¿o sí? Yo no veo a Jesús diciéndole: ven, siéntate, hablemos, lleguemos a un acuerdo. Como cuando el hombre se siente tentado y se cree tan sabio, tan erudito, que se sienta a hablar con aquella, a decirle: mira, yo quiero explicarte algo, tengo esposa, tengo hijos, no les puedo fallar. ¿Quién dijo que yo me siento a darle explicaciones al diablo? ¿Quién dijo eso? ¿Dónde está escrito? Que yo tengo que sentarme a explicarle por qué no puedo ser infiel con él o con ella. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo eso? Pero a veces la ignorancia en la que vivimos espiritualmente nos pone en una condición paupérrima, nos pone en una condición en la cual resultamos nosotros entregándole un derecho legal a Satanás. El día que usted se siente a darle explicaciones al diablo, usted le está entregando un derecho legal. Le está diciendo: cuando quiera venga y hablamos, cuando quiera venga y me consulta. No, si no son las cosas. Y peor aún, los que después de fallar resultan defendiéndola. Porque es que hay unos que son olímpicos. Es que ya usted le decía: señora, respétela. ¿Se da cuenta? ¿Cómo vamos dando concesiones? Como cuando la mamá le dice: ese muchacho no es para usted. Ese muchacho lo quiero a metros de usted. Ese muchacho no quiere nada bueno con usted. Mamá, pero si no le gusta a ninguno. Mamá, pero es que él es muy tierno. Él me dice que me ama. ¿Sabe cuándo va a dejar de decirle que la ama? ¿Cuándo? Cuando logre su cometido. Ahí se le acaba el amor, ¿verdad? ¿Cuántas mujeres saben que es verdad lo que les estoy diciendo? ¿Sí o no? Porque nos podemos darle concesiones al diablo y a pensar que el diablo viene diciendo cosas lindas y carameleando. Ay, por Dios. 3 cosas el Señor nos dejó. Primero, el Señor combatió la tentación desde los deseos de la carne. Fue el primer combate que tuvo el Señor. Por eso cuando Jesús le dice: mire, Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. ¿Y dónde está escrita la palabra que viene de la boca de Dios? Acá quedó escrita. Entonces yo no combato al diablo con psicología. Yo no combato al diablo con explicaciones. Combato al diablo con palabra. Con palabra. Con palabra. No es con más. Yo saco la Biblia y le digo: mire, no puedo por esto. ¿Cómo más? ¿Cómo se le dice al novio: mi amor, es que no me puedo acostar con usted porque es que eso es pecado? Y así el novio se burle. Yo me imagino que por burlón que sea, creerá en Dios. ¿Sí o no? ¿Es así o no es así? Su amigo, el que lo lleva a tomar, por burlón que sea, creerá en Dios. Porque es que entre más pecadores son más camanduleros. ¿Es así o no es así? Así es. ¿Cómo combato la primera tentación? ¿Cómo combato el deseo de mi carne? Con palabra. Con palabra. Con lo que Dios dejó escrito ahí.
No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El segundo aspecto en el cual el Señor combatió la tentación fue desde la vanagloria de la vida. Porque usted se da cuenta que en el versículo 8 dice, ¿sabes? Si tú me adoras, si tú postrado me adorares, te entregaré todos estos reinos, te entregaré todo este poderío. Todo esto te daré si postrado me adorares. Pero Jesús, que tenía claro su mandato, que tenía claro todo su plan de vida con el Señor, dice, vete Satanás, porque escrito está: el Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. No importa si el pecado le está poniendo el mundo a sus pies. Porque el problema del hombre es que no sabe controlar su avaricia, no sabe controlar su deseo de poder, su deseo de riqueza. Todos queremos ser muy ricos. No importa el precio, no importa la forma, no importa a quién tengamos que matar. Necesitamos poder, necesitamos riquezas. En eso se mueve el hombre hoy. ¿Usted cree que a un hombre como Trump le importa el país? Si usted mira la estadística, una de las 20 compañías que más ha crecido en los últimos 2 años son las compañías del señor Trump. Entonces no hay altruismo. Entonces no hay ese deseo de vamos a ayudar a la gente. No, en eso nos equivocamos. Y nosotros resultamos haciéndole concesiones de nuestra vida a Satanás, a cambio de tener algo más de dinero o algo más de poder. Y fue lo que Jesús primero renunció. Y hay un tercer aspecto de esa tentación, y es que Jesús combatió la tentación desde los deseos vistos por sus ojos. Miren, versículos 5 y 6, 4 y 5. No, 5 y 6. Entonces el diablo le llevó a una ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. ¿A dónde cree que miró Jesús cuando estaba en el pináculo? ¿A dónde? Al piso. Si le dicen échate abajo, miró para abajo. ¿Qué había en ese momento? Un gran vacío. ¿Qué había en ese momento? Una circunstancia difícil. Jesús no miró la circunstancia con sus ojos carnales. Jesús aprendió a ver la circunstancia con ojos del Espíritu. El Señor dijo: Señor, no quiero ver lo que estoy viendo, no quiero ver ese vacío. Señor, ¿cómo lo verías tú? Ese es un gran dilema que tenemos los cristianos. Aprender a ver las circunstancias con ojos de fe. Aprender a ver las circunstancias difíciles con ojos de fe. Aprender a ver lo que yo veo hoy que no me gusta, que no me sirve, como Dios lo quisiera ver y como le serviría a Dios que yo lo viera. Ojos de fe. Usted que tiene ese hogar en crisis, usted que tiene esos problemas en esa familia, con esos hijos rebeldes, con ese esposo, con esa esposa que no se dejan hablar, que no pueden tener comunión, aprenda a verlos con ojos de fe. Aprenda a ver ese esposo con los ojos como Dios lo vería. Dios no mira un incrédulo. Dios quizá ve con ojos a un pastor. Dios quizá ve con ojos a ese simplón, lo ve con ojos de amor, y lo ve caramelo, y lo ve bonito, y lo ve cariñoso. Así hay que aprender a ver las cosas con los ojos que Dios podría mirarlas. El Señor siguió hablando y siguió dando su discurso. Y cuando usted mira el capítulo 5 del libro de Mateo, empieza uno de esos sermones que quizá hoy ya no se dan. Un sermón supremamente sencillo, supremamente hermoso y contundente. El Señor empezó a hablar y empezó a dar un sermón que los teólogos han denominado el sermón de las bienaventuranzas.
Y durante ese sermón habló de todo. Habló del adulterio desde su concepción y sus consecuencias. Dice la palabra en el capítulo 5, verso 27. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mujer u hombre, adulteró. Y en el libro de Hebreos, el capítulo 7 dice, al fornicario y al adúltero juzgará Dios. No hay abogado, no hay quien lo defienda. Es un juzgamiento que hace el Señor directamente. Ahí no hay cómo sacar la cara por. Solamente mirando, solamente codiciando, solamente anhelando, solamente pensando. La palabra dice, Jesús dice, mucho cuidado, porque aún desde el corazón se empieza a adulterar. Y eso va ligado a lo que está en el libro de Santiago, cuando dice que todo pecado requiere ser concebido. Todo requiere una concepción. Luego el Señor, dentro de sus enseñanzas, capítulo 6, léalo conmigo, verso 5, por favor. Empieza a darnos una lección clara, sencilla, acerca de lo que significa orar. Acerca de lo que significa realmente poder entablar, establecer una conversación con Él. Capítulo 6, verso 5, y dice, y cuando ores, no seas como ¿quién? Como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero sigue, verso 6, léalo conmigo. Mas tú, fuerte, mas tú cuando ores, entra en ¿qué? Y cerrada la puerta, y tu Padre te recompensará en público. ¿Ve? Lo sencillo que es orar. Eso es orar. No es más. El problema es, ¿saben cuál es el gran enemigo de la oración? ¿Cuál creen? ¿Cuál? La pereza. El gran enemigo que tiene la oración se llama la pereza. Y hay un dicho popular que dice que la pereza es la madre de todos los males. Usted nunca ve un perezoso próspero. Usted nunca ve un perezoso feliz. Usted nunca ve a un perezoso realizado en su vida, que se sienta realizado. Nunca. Jamás usted ve un perezoso diciendo soy feliz y todo esto lo he logrado con el esfuerzo de mi frente. Mentiras, no pasa. Ahora, yo quiero retomar algo que tuve la oportunidad quizá de hablar el viernes. Y es que tenemos un gran problema. Y es que nosotros pretendemos, sin orar, lograr el favor de Dios. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo se explica, Jimmy? ¿Cómo hace usted para que le paguen el sueldo sin ir a la empresa? Es imposible. Emerson, Pastor Emerson, ¿cómo hace usted? Mándeme el cheque, el 30, por favor. Ustedes no hoy. ¿Cómo yo logro atraer, obtener la atención del Señor si no oro? ¿Cómo? Explíquemelo, por favor. Es que no me cabe en la cabeza cómo hay personas que dicen, yo soy cristiano, y no oran. No oran. La excusa los niños, la excusa el marido, la excusa la mujer, la excusa el trabajo, la excusa lo cansado, la excusa la pereza, la excusa el sueño. Siempre para orar hay una buena excusa. Siempre. Siempre. Pero mi pregunta es,
Todos los que estamos en este lugar necesitamos el favor de Dios. Todos. Usted que está en la universidad necesita el favor de Dios. Necesita que Dios le dé sabiduría para que todo se le quede grabado, para que sea usted un estudiante excelente y no un mediocre. Para eso necesita el favor de Dios. ¿Cómo lo consigue? Si no ora. ¿Cómo? ¿Cómo hago yo para poder conocer a Flor si yo con Flor no hablo? ¿Cómo pretendo? ¿Y cómo busco yo que Dios me trate como que Dios me dé a mí prioridad y que Dios me trate a mí de forma especial cuando yo no hago lo mismo con Dios? Yo ponía un ejemplo el viernes y lo quiero traer hoy. Mire, ¿cómo le hablas? Si tú tuvieras a Isaac ahí al frente, ¿cómo le hablarías a Isaac? Dime, ¿cómo? Mi amor tan lindo, ¿qué dices esa? ¿Por qué dices esos cachetes? ¿Qué es eso tan bello? Pierna, mi amor. Ay, fíjese que aquí está, mire, aquí está. Ay, sí. ¿Sí o no es así? Cuando yo me despierto en la mañana y voy y miro a Isaac hace así. Y cuando lo mira uno así. Y uno empieza ahí. Mira, mi amor, esa sonrisa. Ay, papito, sonrisa que linda, papá. Esa sonrisa tan bella. Ella tiene un papacito que ya lo pone uno feliz. Esa es mi forma de hablarle a Isaac. Pero si yo fuera a hablar con Andrés, ¿lo saludo igual? Hola, Andresito. Qué bello. O vengo y le digo a la pastora Andrea. Hola, pastorcita. Qué bello de tu talento tan bello. Como se le vende. ¿Verdad que no? ¿Qué quiere llegar a esto? Yo no puedo pretender que Dios me trate como una persona madura cuando soy un inmaduro, cuando soy un bebé, cuando yo no tengo un peso espiritual. Yo no puedo pretender que el Señor a mí me mire con seriedad diciendo: Felipe, he escuchado tu ruego. Mañana en la mañana tendrás tu petición, Felipe. Recíbelo. ¿Me entiendes? No va a pasar. ¿Por qué? Porque yo soy un bebecito que habla así con el Señor. Yo soy como un bebé que el Señor no puede tratar como un adulto. Por eso, porque somos bebés espirituales. Un bebé espiritual tiene 1000 excusas para no orar, tiene 1000 excusas para irse a pecar. Un bebé espiritual no tiene un peso, no tiene cajón, no tiene el espíritu dentro de sí. Un bebé espiritual tiene 1000 excusas para cualquier cosa. Ese es el bebé. Y por eso Pablo, cuando va usted a leer 1 Corintios capítulo 3, dice: hey, yo quería darles vianda, pero me tocó darles leche. ¿Por qué no ponemos a Isaac acá a tocar el piano? ¿Por qué no? Pastora Marco, ¿por qué no? ¿Por qué no puede? ¿Es que es bobo, es bruto o es que? No tienen condiciones. Tiene la capacidad, pero no las condiciones. ¿Me estoy haciendo entender? Pero usted y yo queremos que Dios nos escuche el milagro. Que Dios, ay Señor, ay como Moisés, abre el mar en 2. Ay hermano, tenemos la fe para pedirlo, ni siquiera. ¿Usted ha escuchado cómo es su oración? ¿Cómo es la oración? Repite, recuérdela, sí, tenga la memoria. Y usted se da cuenta que si usted ora 10 minutos, 9 minutos repite lo mismo. 9 minutos no sale de la misma petición. Y al minuto 10 dice: ay, Señor, pero hasta mañana. Bebé, inmaduro, no tiene un peso. Pero si quiere que el Señor lo trate como un varón, como una mujer de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo pretendemos? ¿Cómo queremos lograrlo, amados? Si no tenemos la madurez que necesitamos para poder darle un peso a mi relación con Dios. Yo quiero que cuando yo hable con Emerson me mire a los ojos y me mire con respeto. Ese respeto me lo gano. Ese respeto no. Ay, Emerson, ¿qué hablamos? Ay, no. Yo me paro, digo: pastor, necesito hablar con usted.
Pero ¿cómo hago para que el pastor me preste atención y me mire con respeto? Ya me lo he ido ganando. Me ha costado tiempo, me ha costado minutos, me ha costado horas, me ha costado trabajo, me ha costado un fruto. Y hoy puedo pararme y decirle: pastor, escúcheme lo que le voy a decir. Y sé que él me va a mirar y va por respeto y por sujeción a decir: pastor, cuente con eso. Pero si yo soy el que no tiene la autoridad, soy el que se burla de Dios, soy el que se la pasa quizá carcajeándose porque no tiene un peso, ¿cómo pues voy a lograr que ustedes como iglesia me miren con respeto y con seriedad? ¿Cómo? ¿Cómo lo logro? Ese es el problema del cristiano hoy. Es que decir que somos cristianos, hermano, eso a cualquiera le llena la boca diciendo que es cristiano. Pero no hay peso. No hay peso. Y Pablo también dice: hey, amado, vean, 1 Corintios, se lo va a leer. No se preocupe, yo lo busco acá. Hebreos 5:11 dice: acerca de esto, está hablando de la apostasía. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos, los primeros pasitos, los primeros los primeros fruticos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Sólido. ¿Cómo usted identifica un bebé espiritual? Primero, póngalo a orar. Póngalo a orar. Es lo primero. Esposa, ¿cuántas esposas hay acá? Levanten la mano. Esposas, usted quiere saber si su esposo es un hombre maduro en la fe, póngalo a orar. Dígale: mi amor, dirija la oración de la comida. Mi amor, dirija la oración hoy. Hágale. Lo quiero escuchar, mi amor. Y usted se va a dar cuenta si tiene un varón espiritual o tiene un bebé. ¿Se da cuenta? Ahí nomás. Por ahí usted empieza a medir. ¿Cómo sabe usted si todavía no es maduro espiritualmente? Para todo tiene una excusa. Vamos a la iglesia. Sufren de excusitis. Y mi papá decía, o dice, porque no se ha muerto, gracias a Dios. Mi papá dice: excusitis, la enfermedad del fracaso. El que vive fracasado siempre tuvo una excusa para todo. Lave los platos. ¿Y por qué yo? Dígale a Santiago, es que no hacen a mí, no me he sentado. Pues dígale a él, ¿yo por qué tengo que lavarlos? Mamita, no fue lavar los cucos. ¿Y yo por qué? ¿Yo por qué, mamá? Lávemelos usted. Mi amor, hágame un favor, levante los platos de la mesa. ¿Y yo por qué? Pasa usted la mujer. Hijo, hágame un favor, usted me puede acompañar al médico. ¿Y yo por qué? Dígale al otro, dígale a su marido, dígale a mi papá, porque es que el marido es él, no yo. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Ese es el inmaduro. Eso nos enseñó Jesús. ¿Se da cuenta? Todo eso es una enseñanza que Jesús nos deja. ¿Qué nos dice cuando oremos? Oremos para Él. Claro que tenemos que orar en público cuando tenemos que reprender al diablo, porque el diablo tiene que escuchar lo que yo oro. Usted haga lo posible para no orar en silencio. Acuérdese que Satanás no puede leer sus pensamientos. Allá no puede entrar, pero sí puede escuchar lo que usted ora y clama. Satanás sí puede oír cuando usted está: Señor, declaro que alrededor de mi casa, Señor, hay ángeles. Señor,
guardianes guerreros que blindan mi casa, que guardan mi casa, Señor. Padre, que tú, Señor, tienes favor sobre mí, Señor. Padre, que el pecado, Señor, ni la maldad tocará mi vida, Padre, Señor, porque he sido redimido con la sangre del Cordero de Dios. Eso lo escuchó Satanás. Está atento. Y cuando yo proclamo la palabra, como dijo Jesús, porque Jesús lo dijo, ¿verdad? ¿Qué dijo Jesús para combatir la tentación? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí Satanás se pellizca, se mosquea y dice: por aquí no es. Yo creo que aquí no podemos. Busquemos otro lugar. Porque eso hace. Esa es la esencia de la oración. Y cuando Jesús termina de hablar de la esencia de la oración, cuando le está enseñando a orar, dice la palabra ahí abajito, dice: y orando, verso 7 del capítulo 6 de Mateo, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. ¿Cómo está su oración? ¿Cómo está su tiempo con Dios? Hoy es muy ocupado. Es que usted tiene tanto trabajo. Usted trabaja más que Dios, que no tiene tiempo para orar. O vive tan cansado con esa bendición que Dios le entregó, que, ay, Señor, es que, ay, oré tanto, Señor, para que me hagas el trabajo, que, ay, ese trabajo me tiene agotado. Señor, mañana hablamos. Y de mañana en mañana se pasa el día y nunca más volvió a haber un tiempo de oración. Jesús dijo: es necesario orar. Es necesario. Es necesario. Si usted quiere realmente que Dios lo escuche, mire, escúcheme esto. No vuelva a decir: es que el Señor no me escucha. Ya sabe por qué no le escucha. Ya sabe por qué no le para bolas. Ya sabe por qué quizá su oración no está rompiendo el techo. Usted, termino diciéndole esto. Va a poner un ejemplo. Wilson, viene Pablo, hijo, y dice: ay, Wilson, me hace un favor, me presta su moto, yo quiero una vueltica. ¿Sí? ¿Me la presta? Wilson quiere, Pablo tiene 7 años, ¿no? ¿Qué le va a decir Wilson? Ay, claro, Pablito, tome, vaya, tenga cuidado en la curva. No. ¿Me entiende? Wilson, ¿qué le va a decir a Pablito? Sí, papi, sí, después, cuando crezca, mamá, cuando crezca. ¿Por qué? Que Pablo es un niño. Así mismo va a ser Dios con nosotros. Señor, por favor, cuando crezca, papá, cuando ya esté preparado para la bendición, aquí volvemos a hablar. Aquí, ay, ya, venga ahí. Una colombinita para el niño. Eso va a ser Dios con su oración cuando no tiene un peso. Eso va a ser Dios con su clamor cuando usted todavía no tiene la madurez para poder saber ni lo que pide. Pedimos por pedir. Ay, Señor, me quiero casar, Señor, ay. Pero ¿por qué quiere casar? Es que yo la hago. Mentira, no quiere que se la quite otro. Ah, el Señor conoce el corazón, amado. ¿Sabe cómo le pongo? Ay, Señor, pero ¿por qué no se dan las cosas, Señor? Tienes que madurar. Tienes que ser más maduro, más grande, más mujer, más hombre delante de Dios, para que esa oración tenga respuesta. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Muy bien, gloria al Señor. El Señor siguió hablando. Es que me gusta, eso me apasiona. Yo podría decirle tantas cosas, pero quise extraer lo más importante. El Señor le habló a los acelerados. Yo le digo cuando tengo a Isa, le digo: hermano, está tan acelerado, hermano. Sí, espérese, hermano, que ya lo estoy cambiando. Y Paola me viene diciendo: mira quién se lo dice. Y el Señor dejó una enseñanza para esos que vivimos acelerados, que no nos calma nada, que toca ya estar haciendo 3, 4, 5 horas, el trabajo, la oficina, mi amor, el desayuno, ay no, pero ya me voy, ay no, pero si el pan, ay no, pero el bus, ay no, pero el carro, ay la llave, ay la vida. No coge nada, hermano. Vive en un acelere, vive en un afán. Resulta como Superman, poniéndose los calzoncillos encima del pantalón.
Mateo 6:25 dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. No se afane por su vida. Esté tranquilo y sepan quién tiene su confianza. ¿Sabe qué logra eso? La madurez. Eso lo logra la madurez. Usted puede ver las cosas, usted puede ver el tsunami que se le viene encima, pero usted dice: yo sé en quién he confiado. No importa. Que venga lo que venga. Señor, yo me paro, Señor, en la brecha, Padre, y sé que esta crisis no me tocará, Señor. Yo sé que todo el mundo está en crisis, pero yo no, porque soy tu hijo. Eso es tener peso, madurez, tener uno las herramientas, el argumento para poder, a pesar de la adversidad y de las vicisitudes, poder pararse en la brecha a batallar de la mano de Cristo. Por eso Él dice: hermanos, por favor, no se afanen por su vida, ni por qué van a comer, ni por qué van a beber, ni por qué, cómo tiene el cuerpo, si gordito, si flaquito, si chiquito, si grande, ni tampoco se afanen por cómo se van a vestir. Porque de todo Dios tiene control. De todo Dios tiene provisión. De todo, amado. De todo, absolutamente de todo. Y en el verso 31 dice: no os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Por eso sí sufren mucho, le cuento. Prefieren no comer, pero estar bien vestidos. Son vanidosos. Son vanidosos. Cuidado, tiene la pinta que no es. Son vanidosos. Eso sí sufren. Porque los gentiles, escuche, mire cómo compara a Dios al que vive afanado. No se afane, porque es que usted no tiene por qué afanarse. Porque los gentiles buscan todas las cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de que tenéis necesidad y necesidad de todas estas cosas. Y remata con una frase que se ha vuelto cliché, pero que tiene tanto poder y tanta validez. Cuando uno va caminando y tú vas madurando, te vas dando cuenta que yo tengo que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, porque todas las demás cosas, y cuando dice todas, son comida, bebida, vestido, carro, casa, trabajo, de todas serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su propio afán. Así que si usted anda trasnochando, descanse, duerma, descanse. ¿Quién dijo que el Señor nos dio una empresa, un trabajo para vivir así, dormidos así como zombies? ¿Quién dijo eso? Las bendiciones no son para eso. Para eso no es una bendición. El trabajo me tiene acelerado. ¿Quién dijo, mamá? ¿Quién dijo eso? ¿Cuántos están conmigo? Amén. ¿Ven? El Señor nos habla de todo. De todo nos habla el Señor. Y quiero terminar diciéndole lo que le quiero decir. Esto de que no me afane, de que tú me hagas un calma, no me puede hacer caer en el otro extremo, ¿no? Proverbios 19:15, léalo conmigo un momentito. Este es el otro extremo. El proverbista dice: la pereza hace caer en profundo sueño, y el alma negligente padecerá hambre. El alma negligente padecerá hambre, papá. El negligente nunca tendrá éxito, porque el negligente tiene una raíz de rebeldía. Ahora, si usted lee conmigo capítulo 7, verso 13, léalo conmigo. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Libre albedrío.
Tranquilo, hermano. Alguien decía, es que en la iglesia a uno no lo dejan tomar, no lo dejan bailar. Mentiras. Eso es mentira. Eso no es verdad. Yo aquí me puedo reír porque usted se toma sus cervezas, problema suyo y se las toma, hermano. Eso no es conmigo, es con el Señor. Pero si a mí la gente me pregunta, dice, pastor, ¿por qué yo no debo bailar? Yo con mucho gusto le explico. No, mejor, pastor, ¿usted por qué no baila? Yo le explicaría por qué no baila. Pero yo lo puedo ir a decirle a usted, miren, hágame el favor, ¿no? Cuidadito, no señora, usted es pecado, no señora. No. Aquí damos una enseñanza. Está en su decisión tomarla. Es su decisión, no mía. Aquí usted no está en una secta donde lo vamos a obligar. En otros lugares sí lo obligan, aquí no. Porque es libre albedrío. Por favor, aquí cambia el que quiere. Aquí cambia el que deje que Dios lo ministre, de resto no. Pues así de sencillo. Por eso usted ve cristianos después de 20 años en la olla, fregados. Porque nunca decidieron tomar una decisión, valga la redundancia. Nunca tomaron decisiones. Y viven en el mismo círculo vicioso ahí, en lo mismo, luchando con lo mismo, batallando con lo mismo, el matrimonio igual, la vida igual, el trabajo igual, y no salen de esa olla, hermano. Porque es un libre albedrío. Por la puerta estrecha entra el que quiere. Esta es la puerta, bueno, y de verdad que son pequeñas las puertas, vean. Esta es la puerta estrecha. Aquí entra, o sea, el camino del Señor no es para todo el mundo. Porque no todos están dispuestos a pagar el precio, a sacrificarse, a morir al yo, a poder dejar tantas cosas que le quitan el espacio al Señor. Por eso la puerta, dice Jesús, es estrecha, es pequeñita, es muy pequeña. El margen de maniobra es mínimo. Mire, si usted se da cuenta, hoy en día, estamos dominados, completamente dominados, los medios de comunicación, los medios escritos, todo, el mundo está dominado por toda la cultura Illuminati, por la cienciología, por la masonería, total. Esta mañana prendí el televisor para que el niño se distrajera mientras nos vestíamos. Y el nuevo lanzamiento de Disney, ¿cómo domar tu dragón? El lado oscuro de la historia. ¡Qué ternura! ¡Qué belleza! Usted sabe que el dragón, la Biblia lo compara a Satanás, también llamado el gran dragón. ¡Qué ternura! ¡Qué cosa tan divina! Mire cómo se monta encima del dragón y vuela y camina. Y ay, mire, yo también quisiera tener uno, mami. Cultura Illuminati. Estamos dominados por eso. ¿Usted qué ve en el dólar? Lo primero que ve en el dólar, ¿qué es? La pirámide. ¿Y la pirámide qué ve? Un ojo que todo lo ve. Es un símbolo abiertamente satánico. ¿Y qué rige la economía hoy? ¿Qué rige? El dólar. ¿Por qué no subieron la gasolina? Porque es el dólar. ¿Se da cuenta? Todo tiene que incidir. Por eso el margen de maniobra es muy estrecho. Por eso la gente se cansa con facilidad de caminar con Dios. Dice, no, pues es que yo no puedo hacer nada. Pues no es que no pueda hacer nada, hermano, pero si usted quiere caminar con el Señor, habrá muchas cosas que no puede hacer. Por eso es estrecho. Por eso es pequeñito. Por eso por ahí no cabe todo el mundo. Porque no todo el mundo está dispuesto a pagar el precio. No todo el mundo. Y es que estamos llegando a un nivel de perversidad brutal. Esta semana yo leí un artículo de semana. ¿Cuánto leí en semana? Qué pena. También leo la Biblia, ¿no? Y en semana hablaban de cómo es el turismo sexual en Cartagena. Una cosa aberrante, aterradora. Como hombres de familia, abro comillas,
casados, con esposas, con el lugar perfecto. En otros países vienen aquí a vivir sus perversiones. Drogas ilimitadas, trago ilimitado, sexo ilimitado, todo ilimitado, lo que pida, lo que quiera, por los mismos $6,000. A eso estamos llegando, amados. En Holanda se está gestando una ley para poder permitir la pedosexualidad. Es decir, legalizar la pedofilia y hacer de la pedofilia una práctica sexual como el sadomasoquismo, como la zoofilia, que en otros países ya está aprobada. A eso estamos llegando. Entonces, por ejemplo, en Holanda, en Dinamarca, en los Países Bajos, hay una sociedad de hombres y mujeres que están en una, eso se llama tienen un, no sé psicológicamente cómo se llama eso, como un, ¿cómo se dice? Un diagnóstico, por así llamarlo. Y es que son pedófilos. Hay que entenderlos, hay que darles un tratamiento, hay que aceptarlos en la sociedad. Y es más, hay uno de ellos que es legislador y está pidiendo que le permitan a ellos poder contraer matrimonio con los niños. A eso estamos llegando. Hay que leer para que usted se entere de todo eso. Te lo digo con mucho respeto. Por eso la puerta es estrecha, amados. Por eso la puerta es pequeñita. Alguien me decía, pastor, ¿pero qué tiene de malo ir a una taberna? Le digo, bueno, realmente de malo, o sea, lo único malo es el ambiente, que la morboseen, que la miren con desidia, que la miren con deseo, que todo el mundo quiera ir en medio del baile. Pero si quiere, vaya. Eso es. Si esto fuera una piscina de fango y yo salgo del fango y voy a abrazar a la pastora, ¿cómo queda ella? ¿Cómo queda ella? Dígamelo. Sucia. ¿Me entienden? Entonces, cuando el esposo decide irse a pecar y después viene de la esposa, ¿cómo queda ella? Sucia. Eso pasa. Pero yo le digo a las parejas, le digo, cuidadito, ir allá por ahí, irse para a donde van las parejas, cuidadito. Ay, es que el pastor es religioso, de malas. Así somos. Así es esta iglesia, hermano. A un amigo le estuvieron preguntando, un amigo pastor, bueno, pastor, ¿y este año qué nos vamos a disfrazar? ¿Perdón? Me estoy haciendo entender. Hay cosas que usted y yo no podemos tolerar si tenemos una doctrina sana y correcta. Ni como cristiano, ni como cristiano, ni como papá, ni como mamá, ni como esposo, ni como esposa, ni como hijos con nuestros padres. Esa es la puerta estrecha de que habla Jesús. Pero por esa puerta van a pasar muy poquito. Y termino diciéndole esto. Mateo capítulo 7, versos atrás, capítulo 7, verso 7. Bendito sea Jesús. Nos enseñó, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide le da una piedra, le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Bendito sea el nombre de Jesús. También el Señor nos enseña a pedirle. Y pedir no es pecado para Dios. No es pecado. El problema es que pedimos cosas que no estamos preparados para recibir. No estamos preparados. Si usted le está pidiendo a Dios un buen trabajo, pero usted está en pecado, no hay nada. ¿Cómo se lo entrega al Señor, amado?
Le dará quizá el trabajo, pero no es que se está pidiendo, hermano. Perdónenme. No va a pasar. Hay que aprender a pedir. El Señor dice, pídanme tranquilo, pidan lo que quieran. Aquí le estamos pidiendo un templo. Señor, necesitamos un templo. ¿Y saben cuál es mi oración? Yo sigo orando por eso. Digo, Señor, bendícelos. A todos, bendícelos. Bendícelos, Señor, bendícelos a todos. Porque la economía de esta iglesia depende de su fidelidad. Lo que queremos lograr con esta iglesia depende de que Dios lo bendiga a usted. No que me bendiga a mí. Bueno, yo también hago parte de la iglesia. Yo también, como cabeza, también diezmo, también ofrendo. Ahí está. Pero es que una sola colombiana se lo ve. Necesitamos que Dios nos bendiga a todos. A todos Dios nos bendiga para poder entre todos lograr un cometido. Pero, ¿de qué sirve que yo ore para que Dios lo bendiga a usted si usted todavía está en su inmundicia y en su pecado? Yo puedo orar con fe, y con mucha fe oro, se lo puedo decir. Pero si usted todavía no ha tomado una decisión con el Señor, ni porque lo haga yo, ni porque lo haga usted. Pastor, pero yo soy, no, pastor, pero es que yo no. Pero en la casa sí, es que en la casa tengo un vecino, en la casa tengo, hermano. No puedo decir eso. Dice, el Señor nos enseñó a pedirle al Padre sin límites. Así que todas las cosas que quieran que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Termino diciéndole esto. ¿Usted quiere que Dios lo ascienda? ¿Quiénes quieren un ascenso? ¿Quiénes quieren una empresa? Pastor, necesito que la empresa se incremente. Yo necesito más ventas, pastor. Yo necesito que vengan y me compren más, que mi jefe se fije en mis capacidades, porque es que yo soy única, pastor. Usted no se imagina. Usted quiere que le den, ¿verdad? Aprenda a dar. Aprenda a dar. Esa es la clave para poder recibir. Para poder recibir hay que primero aprender a dar. Y cuando no sabemos dar, no vamos a ser capaces de poder recibir. Y se lo digo como experiencia de esta iglesia. Esta iglesia es un testimonio vivo de que nosotros no solamente esperamos que usted nos traiga. Bendito sea el Señor por su fidelidad. Pero de lo que usted siembra en esta iglesia, de lo que usted trae a esta iglesia, todo lo sembramos. Todo. Todo. Y no solamente oración, y no solamente los mercados, todo. Porque ese es nuestro deber. Para poder recibir, tenemos que primero aprender a dar. Y si no sabemos dar, pues difícilmente vamos a poder recibir. Póngase en pie, por favor. Y hay una última que el Señor nos enseñó. Escúcheme esta, mientras nos acompañan con el Escúcheme esto. Jesús también nos enseña algo. Y nos deja una enseñanza clara para toda la iglesia. Escucha eso, esto es para todos. No es para solamente el pastor, no es solo para los pastores, es absolutamente para todos. Hay una parte de la palabra que dice que el reino de los cielos, ¿qué dice? ¿Lo arrebatan? ¿Quiénes? Valientes. ¿Verdad? Los valientes. Y hay una porción bíblica escrita por Jesús, o dicha por Jesús, estando con sus discípulos. Dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo.
Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y estaban dispersas como ovejas que no tienen pastor. Capítulo 9, verso 37. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. ¿Sabe qué? No hay nada tan cierto como eso. No hay nada tan cierto como eso. Hay muy pocos obreros para tanta mies. Hay muy pocos obreros para tanta necesidad que hay afuera. Aún para la misma necesidad de la iglesia. Muy pocos obreros. Hombres y mujeres capaces de confrontar, de exhortar, de animar. No los hay. Y escuchen algo, hay mucha gente capacitada para hacerlo. Mucha gente capaz. Mucha gente que Dios ha hecho capaz de hacerlo. Pero muchos de ellos incapaces de asumir un compromiso. Incapaces de asumir un sacrificio. Porque sabe algo, una de las profesiones con más riesgo de ejercer hoy es el pastorado. Y no porque lo maten a uno, aunque hay lugares donde también, sino porque lo que uno pone en riesgo es su estabilidad emocional, su estabilidad económica, su estabilidad familiar, su estabilidad matrimonial, su estabilidad futura. Nada trae más riesgo que ejercer un pastorado. Nada trae más riesgo que ejercer un llamamiento. No hay nada más riesgoso que eso. Por eso Jesús dice: la mies es mucha, la necesidad es inagotable, pero hay pocos hombres y mujeres que tengan la berraquera, el perrenque. Como dijo Isaías: deme aquí, Señor, yo lo hago. Señor, mándeme a mí. Pero Isaías: Señor, hágale. Yo voy, Señor. Eso hace falta más. Hace falta personas que, como decía el libro de Hebreos en el capítulo 5, han pasado tiempo recibiendo. Y saben, muchos de los que hoy deciden no hacerlo, lo hacen porque tuvieron malas experiencias. Y voy a decir algo que yo le dije al pastor Emerson cuando llegó, le dije al pastor Fabián cuando llegó, a la pastora Magdalena cuando llegó, a la pastora Miriam cuando llegó, y se lo he dicho a muchas personas: pagamos justos por pecadores. Eso es un dicho cierto. Pero yo le doy la gloria al Señor por algo. Esta iglesia ha sido cuna para restaurar ministerios. Los ministerios que hoy vemos que se ejercen en esta iglesia son ministerios que vienen y que han pasado por una restauración cuando llegaron a este lugar. Y seguimos batallando porque hay una promesa sobre esta iglesia de poder tener hombres y mujeres que saldrán a las ciudades, a los pueblos y a las naciones a llevar palabra de vida y a sembrar mucha vida. Yo creo en esa promesa. Pero se necesitan hombres y mujeres que pierdan el miedo a sufrir, que pierdan el miedo a pasar necesidades, que pierdan el miedo a levantarse un día y mandarse la mano al bolsillo y decir: ¿y hoy qué hacemos? Pero la palabra me dice: Señor, tú me dices que te pida. Señor, hoy te pido provisión. Ay, pastor, eso es horrible, vivir uno con el día a día. Sí, es feo, se lo confieso. Es feo, es incómodo, pero tiene una gran recompensa. Una recompensa grande que quizá usted no me podrá dar como pastor, pero mi Padre que está en los cielos sabrá recompensarme algún día del esfuerzo, del trabajo, del sacrificio, de poder poner tantas cosas en balanza. Pero ¿sabe una cosa? Sobre todo me ha enseñado algo, y se lo digo como pastor. Me ha enseñado a hacer las cosas con amor.
Porque para poder servir, para poder pastorear toda esta mies, se necesita no solamente sacrificio, sino mucho amor. Y hoy hacemos esta rogativa al Señor. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Padre, hoy, Señor, te pido que esta palabra sea realidad. Cada uno de los aspectos que hemos narrado hoy, cada aspecto, Señor, que pudimos tocar hoy, Señor, yo te pido, Padre, que sea realidad, Señor amado, en la vida de cada uno. Padre, necesitamos personas para trabajar en la obra. Claro, Señor, la recompensa, Señor, económica quizás será muy poquita, Señor, lo sé, pero la satisfacción del deber cumplido, Señor, será infinita. Hoy te pido, Padre Celestial, para que esa regla de oro donde tú dices pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, Padre, hoy lo hago, Señor. Hoy te pido obreros para la mies. Hoy te pido parejas para la mies. Hoy te pido hombres y mujeres, Señor, que tú, Señor, les toques el corazón. Jóvenes, jovencitas, Señor amado, que decidan, Padre Celestial, dar un paso al costado, Señor, de su pecado y empezar, Señor, a servirte y empezar, Señor, a hacer la obra para que la llamaste, porque muchos en este lugar tienen un llamado y han huido y han corrido y han pensado que de Dios se pueden burlar, Padre, pero hoy confieso que con lazos de amor los traerás, con lazos de amor harás, Padre, que vuelvan a tus pies, Señor amado, porque, Señor, los dones como el llamamiento son irrevocables, Padre, Señor, y puedo huir, Señor, puedo ocuparme, Señor, puedo distraerme, Padre, puedo hacer cualquier cosa menos olvidarme que si tú me llamaste, Señor, te voy a poder evitar. Señor, necesitamos obreros. Necesitamos obreros, Señor. Necesitamos hombres y mujeres, Señor, que quieran madurar espiritualmente, que entiendan el peso de esta palabra, Señor, que entiendan que tiene que venir un cabot sobre ellos. Tiene que haber un cabot, tiene que haber un peso de gloria sobre ellos, Señor. No podemos seguir en la esterilidad que estamos. No podemos seguir, Señor, como árboles, Padre, que no dan buen fruto, Señor, porque tu palabra dice: por los frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? Así todo buen árbol que da buenos, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Padre, hoy pongo mi fe por testigo, Señor, que en esta iglesia hay buenos árboles con buenas raíces, que no andan desesperados buscando una iglesia donde les acoliten el pecado, sino que están, Señor, en el lugar donde tú los pusiste, dando raíces como tú quieres, Señor, y empezando, Padre, a dar el fruto que tú necesitas que den. No es la iglesia, no es la iglesia, soy yo. Y si no soy capaz de dar fruto en esta iglesia, ¿qué razón hay para dar fruto en otra? Padre, yo te pido, Señor, que tus hijos hoy entiendan que es necesario, Señor, echar raíces, arraigarse muy bien, Señor, a ti, a tu palabra, Señor, para poder mañana, Señor, decir: Ebenezer, hasta aquí, Señor, me ha escuchado y me ha traído el Señor. Padre, no más esterilidad, no más árboles estériles,
en fruto espiritual, en fruto familiar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te pido, Señor amado, que como lo hizo Jesús, podamos nosotros combatir toda tentación de la carne, de los ojos, de la vanagloria. Padre, que los que no han dado ese paso de fe puedan darlo, Señor, puedan bajar a las aguas y empezar un nuevo caminar con Cristo, Señor, a partir del bautismo. Te pido, Señor, que los que vivimos afanados por la vida, que los que vivimos desesperados, Señor, buscando, tocando una puerta y otra, Padre, aprendamos a tener un reposo en ti, Señor. Aprendamos a descansar en ti. Que tú no vas a permitir, como dice tu palabra y esa promesa en el libro de Isaías, que ninguno se coma el fruto de nuestro trabajo. Tú no permitirás, Señor, que venga nadie, Señor, a coger el fruto de nuestro trabajo, a coger el fruto de nuestro esfuerzo. No lo permitirás, Señor, y por el contrario restaurarás y restituirás, Padre, toda la honra, todo el nombre, toda la provisión, todos los recursos que el enemigo nos quiso quitar, Padre. Hoy declaro, Señor, una mañana, Señor, en esta mañana una palabra de restitución, Señor, en lo económico, en la paz, en la tranquilidad, Señor, en el gozo, Señor amado, en el hogar, en todos los aspectos, Señor. Confieso, Padre, que viene tiempo de restitución y viene tiempo de restauración, Padre, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y para todo aquel que cree, todo le es posible, Señor. Le damos gloria y alabanza en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén.